República Checa, perdón, y otra obra, Edificio Goldman en Viena. Después, la mayor parte de sus obras fueron en Viena y estaba totalmente, como dije, en contra de la ornamentación. Ha de ser, según él, la obra arquitectónica de utilidad. Sus formas y volúmenes tienen que tener relación con el ser humano, a la escala, que es lo más importante, como él empieza a bajar de esa escala monumental que estábamos estudiando en todo el historicismo, eclecticismo. Introduce el concepto de Raumplan, plan habitacional o de las habitaciones. Cada habitación correspondía a los fines a los que debía servir. Cada uno de los espacios tiene una importancia distinta. De la importancia de las habitaciones dependía su tamaño o la altura del techo. Ese es el ejemplo de la casa Moller. En la casa Steiner afirmaba que un dormitorio, por ejemplo, no tiene la misma importancia que una sala de estar, que es un espacio de representación. Así, la sala de estar donde tienen lugar las actividades sociales es un inmenso y precioso espacio. Al contrario, el dormitorio de los niños pertenece a la parte privada de la casa y por lo tanto no necesita unos techos de 3 metros. O sea que ya él hablaba de un funcionalismo. Después también está en Francia Auguste Perret, que él también estaba entre el Art Nouveau y este movimiento, ¿verdad? Pero representa el racionalismo en Francia en esa época y es el autor de la Casa Franklin en París, en la que se sirve, o sea, que se expresa con cemento, armado y cristal. Inició el uso del hormigón armado como material constructivo. Fíjense que en altura usó la tecnología que se aplicaba ya en Chicago. Tiende a simplificar las formas y a la austeridad. Estaba, digamos, en la misma sintonía que los americanos. Peter Behrens, que trabajó en Berlín, que fue el iniciador de esta arquitectura de fábricas, para fábricas que son depósitos, ¿verdad? Es un arquitecto de fábricas reconocido como la obra de AGM y también la de turbinas. Aprovechó las máximas cualidades de los diferentes materiales para conseguir la máxima economía y simplificación sin reñir con la estética. Si vemos esta imagen, por ejemplo, un depósito podía, el ancho, el límite tenía el ancho, ¿verdad? De la luz, pero la profundidad no tenía problema porque podía abarcar 100, 200, 300 metros. Y ahora entramos en lo que sería, ustedes por ejemplo el protorracionalismo pueden investigar, es muy interesante, pero hay que hablar sobre los arquitectos, ¿verdad? Más, digamos, encontrar, buscar información con los arquitectos y que salga que es en esa etapa, porque después ellos ya van entrando en los otros estilos, o sea, se les reconoce ya por entrar en formar parte de uno o dos estilos. Bueno, la nueva objetividad, que es una de las, digamos, bases de la arquitectura moderna en Europa, se presenta inicialmente en Alemania, se extiende en Suiza y después se observa ya en Holanda, ¿verdad? Y en Holanda después vamos a ver lo que es el expresionismo y después la presencia del uso del ladrillo visto, que es muy conocida en la escuela de Ámsterdam. Bueno, le hago una presentación así para que vayan viendo lo interesante que es todo este mundo, ¿verdad? De cómo, y digamos, este tipo de estilo se va presentando, digamos, no en forma tan simultánea, pero un grupo trabajaba en Alemania, otro en Rusia o en Polonia, en Suiza, pero era como una red de arquitectos que estaban buscando algo nuevo. O sea que algunos se manifestaban más relacionados con la industria, más con la arquitectura en serie, como vimos en Rusia, otros más en forma individualista, ¿verdad? También tenían mucho apoyo con la universidad. Vamos a ver, el neoplasticismo ya estaba relacionado con las universidades holandesas, por ejemplo. Bueno, en la nueva objetividad o New Objectivity, que es lo que se conoce en el libro en este libro tan famoso, Arquitectura Moderna, que está en las bibliotecas y se puede comprar libremente de internet. Es un movimiento en el arte alemán que surge durante la década de 1920 como una reacción contra el expresionismo. O sea que vamos a ver que hay un expresionismo, enseguida vamos a hablar de lo que es el expresionismo, pero este se pone en contra, se vuelve más objetivo. Vamos a ver por qué el expresionismo
a ellos no les gustaba y por qué ven un camino a esto. Este estilo es difícil encontrar en los libros, solamente está en ese que les dije, el libro de arquitectura moderna, y después en las páginas de historia del arte, que le dije páginas web, y se conoce con ese nombre de New Objectivity. O sea que para que ubiquen, ¿verdad? Es un poco raro, casi nadie lo conoce, muy pocos definen, pero es tan importante su origen porque es una de las bases de la Bauhaus, ¿verdad? Entonces, el término fue acuñado por Gustav Friedrich Hartlaub, el director de la Kunsthalle en Mannheim, quien lo usó como el título de una exposición de arte en 1925 para exhibir artistas que trabajaban con un espíritu post-expresionista, porque primero fue un expresionista y después apareció, pero yo les voy a mostrar al revés ahora para que entiendan. Estos artistas que incluían a Mark Beckmann, Otto Dix, Georg Gross, Christian Schad, Rudolf Schlichter y Jan Mamen rechazaron la implicación y los anhelos románticos de los expresionistas. Si bien describe principalmente una tendencia en la pintura alemana, el término cobró vida propia y caracterizó la actitud de la vida pública en la Alemania de Weimar, así como el arte, la literatura, la música y la arquitectura creados para adaptarse a ella. En lugar de algún objetivo de objetividad filosófica, se suponía que implicaba un giro hacia el compromiso práctico en el mundo, o sea que tenía que ser rápidamente interpretado, ¿verdad? Bueno, una de las cosas que antes de hablar de eso, este movimiento surge de un grupo de pensadores y de, no solamente filosóficos, sino también económico, cultural y social, el que estaba naciendo en Alemania. La ciudad se llamaba Weimar. En la ciudad de Weimar había un concepto diferente de país, o sea, en el sentido de que los alemanes estaban en la búsqueda de un mundo más socialista, pero basados en en todo lo que es arte, en la parte humana. Era como no era un comunismo como en Rusia, pero sí estaban preocupados por el devenir, por lo que iba a pasar en el planeta, ¿verdad? O sea, también se preocupaban por la naturaleza, o sea, era un movimiento muy interesante que lastimosamente aparece en ese momento cuando hubo la guerra, surge la Primera Guerra Mundial y gana Alemania. Y a partir digamos, de la guerra, la Primera Guerra Mundial, o sea, que sale ganando Alemania, no es que Alemania le puedo decir, sino que ganaron los países, eh, la coalición de países, ¿verdad? De Europa y Estados Unidos ganaron, en Inglaterra también, pero la que sale beneficiándose es Alemania porque empezaron a ellos a dejar una libertad para trabajar en lo que sería el nacionalsocialismo. Este grupo también era socialista, pero el otro se volvieron más con el tema de la identidad germana y todo eso, y buscaban el hecho de ser más industriales, mejorar la raza y todas esas cosas. Entonces surge Adolf Hitler y él es el que, entre varios, fundan el movimiento nazi. Un tiempo ellos le dejaron a esta gente de la Weimar, de la República de Weimar, porque así se llamaba, o sea, no sé cómo le puedo decir, un pensamiento, un grupo de gente que tenía bien claro lo que quería que sea Alemania y Europa. Pero a esta gente le molestó, entonces empezaron a perseguirle hasta que destrozan, o sea, desaparece, digamos, desintegra el movimiento de Weimar, el New Objectivity con todo su... New Objectivity se daba en la arquitectura, en la arte, pero también había en la política, en la economía, en el mundo global. Pero estos nazis le persiguen hasta destruirlo y hacerlo desaparecer, ¿verdad? Por eso acá habla, el movimiento que nació hacia 1925, desaparece en 1933 con la caída de la República de Weimar y el ascenso de los nazis al poder. Por eso le estoy explicando, bastante duro y complejo, pero yo tenía un alumno hace 2 años antes de la pandemia que era alemán, un hijo de alemanes que vive acá en Paraguay, y
se quedó sorprendido lo que él no sabía eso. Empezó a buscar y sí se dio cuenta que había sido que hubiese sido diferente el mundo si esta gente seguía en ese, con ese ímpetu, esas búsquedas. Muy interesante, era muy otro mundo, ¿verdad? Pero lastimosamente se dio vuelta y ganaron estas personas que llevaron a un ¿cómo que le puedo decir? A un holocausto, una muerte tan grande de tantas personas y una guerra mundial que destrozó digamos, a la civilización humana. Bueno, la nueva objetividad o nueva sobriedad, como le llamaban, es un nombre que a menudo se le dio a la arquitectura moderna que surgió en Europa, principalmente en la que se hablaba alemán, en las décadas entre el 1920 y 1930. Y también se le llamaba Neues Baum Allen. Espera que le voy a decir, porque acá se me borró la palabra. Neubauen, nuevo edificio. La nueva objetividad remodeló muchas ciudades alemanas en este periodo. Parece que salió de mi... Bueno, eh, vamos a acá hay unas imágenes de los edificios de esa época. También hay obras en Polonia, no solamente se queda en Alemania y Suiza, sino también Wrocław es Varsovia en inglés. Los primeros ejemplos del estilo datan de antes de la Primera Guerra Mundial, bajo los auspicios del intento de la Deutsche Werbung de proporcionar una cara moderna a Alemania. O sea, cuando vemos todo lo que surge con esta etapa, se genera la Deutsche Werbung, que es todo un nuevo pensamiento alemán, pero después esto se va de, digamos, se desvía y surge lo que es lo que el digamos, partido nazi. ¿Verdad? Muchos de los arquitectos que se asociaron con la no objetividad estaban practicando de manera similar en la década de 1910, utilizando superficies de vidrios y severas composiciones geométricas. Ejemplo de esto fue la fábrica de Fagus que vimos recién, de Walter Gropius y Adolf Meyer en los grandes almacenes de Hans Poelsing en Breslau, Breslavia. Sin embargo, después de la guerra, estos arquitectos, al igual que otros como Bruno Taut, trabajaron en el revolucionario Arrestre Furkun, pionero de la arquitectura expresionista, particularmente a través del grupo secreto Glass Chain. Trabajaban en forma secreta porque el ambiente no era muy fácil, ¿verdad? Los primeros trabajos de la Bauhaus, como la casa Sommerfeld, estaban en esta línea. El dinamismo, el expresionismo y el uso del vidrio, ya sea para la transparencia de efectos de color, serían un pilar de la nueva objetividad. Bueno, vemos obra de Erich Mendelsohn en Varsovia, Carl Sneeden, y a ver otra porque no veo, de Gropius en Frankfurt, así como ven. Bueno, después, y antes de la Primera Guerra Mundial, gran parte del mundo del arte estaba bajo la influencia del futurismo y el expresionismo, los cuales abandonaron cualquier sentido de orden o compromiso con la objetividad o la tradición. Bueno, y ahora pasamos a lo que es el expresionismo. Fue en particular la forma de arte dominante en Alemania y estuvo representado en muchas facetas diferentes de la vida pública, en la danza, el teatro, la pintura, la arquitectura, la poesía y la literatura. Acuérdense que están digamos, en acuerdo con la República de Weimar, todo este grupo, ¿verdad? Weimar, perdón. Los expresionistas abandonaron la naturaleza y buscaron expresar la experiencia emocional, a menudo centrando su arte en la agitación interna, en la angustia, ya sea en reacción al mundo moderno, a la alienación de la sociedad o en la creación de una identidad personal. Frente a esta evocación de angustia y malestar con la vida burguesa, los expresionistas también hicieron eco de algunos de los mismos sentimientos de revolución que los futuristas. Esto se evidencia en una antología de poesía expresionista de 1919 que se traduce como Crepúsculo de la Humanidad, lo que significa que la humanidad estaba en un crepúsculo, que había una desaparición inminente de alguna antigua forma de ser y debajo de ella la urgencia de un nuevo amanecer. Las críticas al expresionismo vinieron de muchos círculos. De la izquierda, una fuerte crítica comenzó con el dadaísmo. Porque el dadaísmo son expresiones del vanguardismo que ustedes van a estudiar
En el siguiente capítulo, en la siguiente historia le van a explicar todos los detalles, pero digamos que en esta etapa es que surge esta expresión, ¿verdad? Que era la vanguardia europea al principio del siglo XX, el Dada o Dadaísmo, con centros tempranos en Zúrich, Suiza, en Nueva York. Después de 1920 apareció también en París, desarrollado en contra de la Primera Guerra Mundial y consistió en que los artistas rechazaron la lógica, la razón y el estetismo de la sociedad capitalista moderna. En su lugar, expresaron sus obras sin sentido, irracional y con una protesta antiburguesa. El arte del movimiento abarcó medios visuales, literarios y sonoros, incluidos el collage, la poesía sonora, la escritura cortada y la escultura. Los artistas expresaron su descontento contra la violencia, la guerra y el nacionalismo. Y mantuvieron afinidades políticas con la extrema izquierda radical. Acuérdense de todo lo que les estoy diciendo, la etapa en que estaban viviendo estas personas y después entre la primera y después de la Primera Guerra Mundial. Bueno, entonces pasamos acá. Una de las obras, voy a poner más grande, una de las obras que tenemos para ver es de Erich Mendelssohn, cerca de la ciudad de Berlín, y otra de Rudolf Steiner, que le leímos recién a Steiner, que era proto-racionalista, pero también está en esta etapa que es del expresionismo. También el expresionismo se observa mucho en Holanda, ¿verdad? La arquitectura expresionista es un movimiento arquitectónico en Europa durante las primeras décadas del siglo XX, en paralelo con las artes visuales y escénicas expresionistas que se desarrollaron principalmente en Alemania. El expresionismo de ladrillo es el que les digo que es el que caracteriza a parte de oeste y norte de Alemania y en los Países Bajos, que sería Ámsterdam, la escuela de Ámsterdam. La arquitectura expresionista es uno de los tres estilos dominantes de la arquitectura moderna, estilo internacional que van a estudiar después, arquitectura expresionista y la constructivista. Y uno de los ejemplos es estas construcciones, el Dutch expresionismo. Dutch se dice holandés, o sea, un holandés se hace conocer con el nombre de Dutch, no sé por qué. Y en esa época se llamaba la escuela de Ámsterdam, que surge la escuela de Ámsterdam surge de la municipalidad de Ámsterdam, de un intendente que era arquitecto y que él le hizo trabajar a varios arquitectos que tenían un mismo concepto en la ciudad. O sea, le hicieron unas construcciones que fue guiado desde la municipalidad de Ámsterdam. Muy interesante que vamos a ver enseguida. Bueno, en las vanguardias, vamos a ver, estas son las obras de Mendelssohn, que llevó a cabo el máximo desarrollo de la forma plástica expresionista, que este es un observatorio, cuya obra emblema de este movimiento es el Observatorio Astrofísico Torre Einstein en Potsdam, cerca de Berlín. La planta tiene una disposición central y geométrica, pero el volumen está tratado como una masa escultórica con formas libres y orgánicas que le dan un aspecto fluido y dinámico. Una construcción de ladrillo revestido de cemento. Tomaron las ideas de Einstein, combinación del espacio-tiempo, forma continua, y fue observatorio con muchos ojos de ventana. Por eso vemos el racionalismo y el expresionismo en comparación a lo que era el racionalismo por un lado y el expresionismo con la obra de Mendelssohn y con esa figuración de las ventanas. Después también estaba Henry van de Velde, que es un belga que trabajaba en Alemania, en el teatro, una obra de Werwung de Colonia. Mostró sus propuestas a favor de la expresividad plástica y las formas blandas, sinuosas y orgánicas heredadas del modernismo. Después Bruno Taut encontró otras de sus inspiraciones en el expresionismo en las estructuras cristalinas, impulsada por el escritor Paul Schermer en su libro Arquitectura de Cristal, donde propone sustituir todos los materiales por el cristal. La materialización de estos planteamientos lo lleva a cabo Bruno Taut. Acá vemos la obra, Pabellón de la Industria del Vidrio, la construirá en la exposición de Colonia y se proponía exaltar la producción industrial por lo que utilizó el vidrio en distintos colores,
La experiencia del espacio del interior era novedoso con los colores que cubrían y el uso del hormigón. El edificio estaba centralizado, levantado sobre un podio sobrelevado y compuesto por un basamento cilíndrico y con una cúpula. La imagen al interior para que vean la riqueza del espacio. Bueno, y la arquitectura esta es uno de los estilos que más me gustan y que se observan, ustedes cuando vayan algún día a Holanda se van a acordar, van a ver, pero ese estilo no hay en otro lado. Esa es una escuela y después cómo tuvo su continuidad con varios arquitectos que le conocemos hasta ahora, por ejemplo, Ren Koolhaas y otros en Rotterdam. En la ciudad de Rotterdam, actualmente una de las más modernas de Europa, y siguieron todas estas escuelas, ¿verdad? Entonces, como les digo, es una escuela que parece como que continúa su herencia, ¿verdad? La escuela moderna de arquitectura moderna en Ámsterdam surge, ¿verdad?, durante el siglo XX y jugó un papel importante en el desarrollo de la arquitectura moderna. Fuera de las tendencias del siglo XX, racionalistas como Verlace, que pertenecía al grupo Vers van Verlace, se separaron durante la década de 1920, cada uno con su punto de vista en relación a la dirección que debía tomar la arquitectura moderna. No es así que aparecen los arquitectos expresionistas como Michel Leclerc y Pierre Kramer que se asocian a la escuela de Amsterdam. Otro grupo formado por arquitectos más funcionalistas como Nuuk Sakkelheit o Mark Stan, Lieder van der Broek y Johannes Duiker, quienes tuvieron buena relación con el grupo internacional CIAM. Un tercer grupo vino con el movimiento de Stiegel, que vamos a ver después. Entre ellos se encontraba el arquitecto JJP Out y Gerrit Rietveld. Ambos más tarde construyen su estilo funcional. En 1918 surge una reacción en contra del funcionalismo arquitectónico iniciado en la escuela tradicionalista que duró hasta el 1945. Más tarde, durante la década de 50 y 60, una nueva generación de arquitectos, que es lo que le digo que cómo continúa esta evolución, con Aldo van Eyck, Varema y Herberger, conocido como la generación Forum, se unieron con el grupo internacional Team 10, que creo que ya la habrán escuchado hablar. Bueno, la Escuela de Ámsterdam es un movimiento arquitectónico que surge entre 1915 a 1930 en la ciudad de Ámsterdam. Acá hay unas imágenes actuales de obras de esa época. Los líderes de este movimiento eran Michel Leclerc, Johan van der Meij y Piet Kramer, quienes formaban parte de un estudio que se llamaba Edward Kuipers. Ellos buscaban básicamente poner distancia con un tipo de arquitectura racionalista y funcional que se veía desarrollándose en esa época y alejarse definitivamente todo lo que tenía que ver con la arquitectura eclecticista, o sea, todo lo que era en referencia con los movimientos históricos. Se inspiraron en la arquitectura expresionista, que es la que vimos recién de Erich Mendelsohn, Steiner, y en el Art Deco, creando de esta manera edificios de diseño imaginativos donde predomina el uso del ladrillo, el hormigón armado, el hierro forjado y los vitraux, que había mucha influencia también del Art Nouveau. Lo que caracterizaba a la escuela de Ámsterdam era su preocupación por la composición urbanística. Todos sus programas tenían una relación con el espacio que formaba parte de la ciudad. No estaba digamos, desintegrado ni aislado, siempre dentro del centro de la ciudad, poniendo especial cuidado en la composición en las esquinas y también en las líneas de fachada. En cuanto a la estética, no sé por qué no puedo ver todo. Vamos a ver un poquitito. En cuanto a la estética del edificio, ponían mucha atención en los detalles de los accesos al edificio, en las torres, en los vanos y tejados. Estos edificios pasaban a ser elementos escultóricos dentro de la ciudad, donde cada elemento expresaba alguna cosa. Bueno, ahí puse un sitio para que vean lo que es la escuela de Ámsterdam. Muy interesante y como les digo, estos son edificios existentes y que se visitan y que está ahí entre la gente que se pasea por la ciudad de Ámsterdam. Bueno, algunos ejemplos, fíjense la influencia del Art Nouveau con las imágenes, parece también como un Art Deco.
el uso de ladrillo, las puertas muy elaboradas, materiales de metal, el juego de ladrillo en las fachadas, muchos diseños escultóricos, y después van a ver también cómo tiene influencia en la arquitectura de Frank Lloyd Wright también. Bueno, y las formas curvas en las esquinas, las escaleras, todo eso sigue digamos, unas normas y ellos como van representando y la libertad, ¿verdad? Esta es una famosa casa, digamos, un complejo habitacional, los balcones, las columnas, el tipo de techo, las ventanas blancas al interior del colegio, de la escuela esta, que es escuela y vivienda. Y después los techos, fíjense, en las fachadas también aparecían ahí los nuevos programas que antes no se hablaban, que eran los teatros, espacios comunitarios para la ciudad, que eso es muy típico de la sociedad holandesa. Con eso vamos a hablar acá. Los partidos socialistas iban ganando terreno, pretendían utilizar las administraciones públicas para desarrollar programas sociales, principalmente en el campo de la educación, la vivienda y la salud pública. En 1901 se aprueba finalmente la Ley de la Vivienda y esta fue promovida por el Partido Liberal, el Socialista Sindicato General de Trabajadores. Neerlandeses, porque así se le reconoce a los holandeses, Neandertal o holandeses. Y Patrimonium, que sería el Sindicato de Trabajadores Cristiano Protestante. Esta ley generó la oportunidad de crearse numerosas cooperativas para la construcción de viviendas y desarrollar así varios proyectos urbanísticos. Entre los años 1920 y 1940 se construyeron en Ámsterdam más de 80.000 viviendas. Entre los proyectos más están los complejos residenciales, que es el que estamos viendo, diseñado por arquitectos de la famosa escuela de Ámsterdam, cuyo representante más significativo fue Michel Leclerc, quien diseñó el complejo de vivienda que estamos viendo acá, el Barco. Este complejo se construye en 1917 y está ubicado al noroeste de la ciudad, en el número 140 de la calle Spaardamerplatz. O sea que el día que vayan a Holanda saben lo que van a encontrar este tipo de obras, ¿verdad? Fue emplazado en una manzana de forma triangular, contaba con 102 viviendas, una escuela, una oficina de correos y un gran patio en el corazón de la manzana. Era un edificio que dignificaba a la clase trabajadora, no solo porque ofrecía una vivienda saludable, sino porque también estaba dotada de detalles ornamentales. Se decía que los trabajadores también tenían derecho a vivir en un palacio. Posee un estilo totalmente expresionista, como lo que hablamos hace un rato. El edificio está cargado de simbología, ornamentación, es austera en el sentido que no se utilizaron materiales caros y logró una riqueza en el diseño gracias a las diferentes formas de ensamblar el ladrillo y a la diversidad en las tonalidades. Sinceramente no sé por qué es que me está haciendo problema mi presentación. Vamos a ver. Con la ley de 1901, que siguiendo hablando de lo que cómo fue surgiendo, muy interesante esto porque cuando estudien, si alguno de ustedes hace un posgrado en urbanismo, es importantísimo cómo se fueron creando las viviendas sociales, ¿verdad? Y cómo se puebla la ciudad, cómo se dota de viviendas de mejor calidad para la población, ¿verdad? A través de una asociación que se hizo en la alcaldía de la ciudad, ¿verdad? Con los otros arquitectos y manejado por el mismo intendente, ¿verdad? O alcalde. Con la ley de 1901, el gobierno aprobó conceder préstamos a bajo interés a las asociaciones cooperativas que se dedicaron a promover y a construir la vivienda social. Fueron estas agrupaciones las que encargaron los proyectos de los nuevos edificios a sus arquitectos de más confianza, muchos de ellos que formaban parte de la corriente de la escuela, que les comenté. En estas parcelas se construyeron viviendas sociales impulsadas por arquitectos de la escuela que pudieron plasmar su habilidad en el diseño arquitectónico. Esto permitió que los obreros tuvieran una vivienda de calidad suficiente para que se sintieran también cómodos en sus hogares. O sea que el confort y el bienestar era para todos por igual, ¿verdad? Sus orígenes. Había una tendencia racionalista y lógica de Hendrik Petrus Verlace, considerado el padre de la arquitectura moderna de los Países Bajos o
Holanda, impregnó la manera de diseñar los edificios de Ámsterdam entre los siglos XIX y principios del XX. Berlás concebía unas construcciones que por encima de todo tenían que ser funcionales. Por lo tanto, en estos proyectos no había espacio para ningún tipo de expresión artística que no estuviera justificada, salvo las puertas, los accesos y el arreglo de la fachada. Fue en contraposición a este tipo de arquitectura fría y exenta de emociones que surge el movimiento al cual se le conoce así, ¿verdad? Por Escuela de Ámsterdam. La corriente arquitectónica se sitúa entre 1910 y 1925 y sus inicios parte del grupo Kuipers, el arquitecto, quien fue el maestro de Michael de Clercq, de Van der Mey y Lo de Witt. Bueno, después, vamos a ver, termina así, ya me falta. Sinceramente no sé por qué no puedo ver todo el material. Aquello que unía a todos los discípulos de Kuiper era la necesidad de desarrollar una arquitectura bella, expresiva y entendedora que se pueda interpretar rápido, en la cual ellos pudieran reflejar todo lo que querían manifestar, haciéndolo comprensible a la gente. Y precisamente el hecho de compartir estas mismas ideas a la hora de concebir los edificios es lo que realmente unió a estos arquitectos y constituyó la base y esencia del movimiento. Bueno, características arquitectónicas. La inspiración de estos arquitectos procede del movimiento expresionista europeo del siglo XX, de principios del siglo XX, especialmente en la arquitectura en ladrillo desarrollada en Alemania, pero también con obras de Antonio Gaudí. O sea que ellos se iban hasta España, miraban y veían cómo incorporar esto en Holanda ahora. Los viajes que hicieron de Clercq y Van der Mey a los países escandinavos también tuvieron una gran repercusión en su manera de diseñar los edificios. O sea que ellos se inspiraban en tres regiones, Alemania, España y los países escandinavos, ¿cuáles son? Dinamarca, Suecia y Noruega. No incluye Finlandia. Se basa en la combinación de ladrillos de varios tamaños y colores ligados entre sí con hormigón, los cuales están dispuestos con total delicadeza para conseguir las configuraciones redondeadas y orgánicas que encontramos en los edificios. La intención era reproducir las formas que se encuentran en la naturaleza para dar expresión y belleza al edificio, pero sin alterar la arquitectura que tiene que ser limpia y con plasticidad, pero sin excesos. Los edificios contaban con otros elementos ornamentales, esculturas figurativas o torres, las cuales quedan plenamente integradas en esta arquitectura de ladrillo. Aunque no son imprescindibles para la estructura del edificio, todos los elementos embellecedores acostumbraban a tener un significado muy importante, un simbolismo que los hace únicos en ellos mismos y en el edificio donde se encuentran. Bueno, contaban con pequeñas ventanas divididas de un modo pintoresco con pequeños paneles de vidrios delimitados por marcos de madera color blanco, sumadas al trabajo en hierro forjado y madera magníficamente, agranda un poquitito, detallados en algunos elementos que dan las características de este movimiento. Impregnados entonces por ideales socialistas, plasmaron sus ideas en viviendas sociales, instituciones y escuelas. El más famoso fue Michel de Clercq, el arquitecto más reconocido, y este nace judío, que hay muchos judíos viviendo en Ámsterdam, justamente fue uno de los problemas con la guerra. A los 14 años, el arquitecto de Clercq ingresó a trabajar en el departamento de Edward Kuipers, o sea que ya de chico, y durante más de una década, de Clercq trabajó como aprendiz en este despacho, lo que le permitió desarrollar su habilidad en el diseño de edificios. También sus viajes a los países escandinavos le ayudaban en su formación. De Clercq participó en el proyecto arquitectónico de la Casa de Navegación Marítima de Ámsterdam y después diseñó numerosos bloques de viviendas sociales en el sur y oeste de Ámsterdam, de los cuales, como les mostré recién, la Heertje, que es la casa tipo barco que vimos que es vivienda, casa y escuela, centro cívico, escuela y casa. También realizó estudios de interiorismo, diseño de muebles.
Sus habilidades como artista de la arquitectura y la profesionalidad y elegancia de sus obras fueron características muy reconocidas. El final de la escuela de Ámsterdam se sitúa hacia 1932, momento en que desaparece la revista Wendingen, una publicación que surge desde 1918, que había sido el vehículo de expresión y difusión de las ideas artísticas y los proyectos de los arquitectos de la escuela de Ámsterdam. O sea que ustedes tienen mucho material como si por ahí eligen este movimiento, ¿verdad? Bueno, algunas obras más que agregué acá estaban dentro del libro que me fui basando. El ladrillo ha sido tratado de manera excesivamente individual. Es una arquitectura a favor, voy a poner, a favor, eh, a ver, a favor de un efecto plástico y decorativo en el que se ha alcanzado el límite extremo y en el que el ladrillo envuelve la estructura del hormigón como un vestido, o sea, lo protege y queda como la envolvente, incluso da la sensación de que ya es la estructura, ¿verdad? La vivienda está subordinada a lo exterior, a la pared frontera de la calle, al aspecto urbano, monumentalidad, horizontalidad, verticalismo también, presencia de las ondulaciones, la inserción de los marcos con colores que le hacían contraste, y todo ello nació en perjuicio de la vivienda aislada que se manejaba, ¿verdad? Los edificios que se construían eran básicamente viviendas sociales, escuelas y organismos públicos. Y dio esto una imagen, una característica de la ciudad. Entre los edificios más representativos tenemos el número 1, el Gran Hotel Anrat, que se ve ahí. El número 2, edificio de viviendas. El otro es un estadio olímpico, fíjense la presencia ya de otros programas. El 4 es el Museo Hefship, que era una vivienda social y escuela a la vez. Después tenemos el 5, que es una iglesia judía. Y el 6 es un programa... A ver, sí, se me desarmó esto. El Hate Sierra, un programa urbanístico, ¿verdad? Bueno, y después nos toca hablar de la Bauhaus, pero antes, acá tenemos una línea del tiempo. Fíjense, estuvimos hablando del modernismo, llegó hasta hacia 1905, incluso en el modernismo catalán mucho más. Después hablamos de la Deutsche Werbung, el neoobjetivismo, el protorracionalismo, y empezamos el constructivismo ruso paralelo a ello, y hablamos últimamente de lo que es la escuela holandesa, ¿verdad? Lo que es el neoobjetivismo y el expresionismo, la escuela de Ámsterdam, para dar lugar a lo que va a ir naciendo de lo que es la Bauhaus. Pero antes de la Bauhaus tenemos el neoplasticismo, y eso es lo que le quiero mostrar ahora, ¿verdad? Después vuelvo con la Bauhaus. Bueno, entonces, a ver, en cuanto a lo que es neoplasticismo, que es un estilo que yo investigué. Les voy a contar después por qué investigué, pero hay una relación personal mía con esta casa, que al final van a darse cuenta. Si llega el tiempo, le voy a pasar rápido. Pero yo hice esta investigación para presentarme a un concurso de cátedra de Historia 5 en la FADA, ¿verdad? Y elegí esta obra porque siempre estoy estudiando, le estoy enseñando a los alumnos Historia 3, Historia 2, Historia 4, en todo lo que habla de las bases de la arquitectura moderna, ¿verdad? Entonces tomé este como un ejemplo muy interesante que llegó, impresionante, es esta obra, cómo se diseminó en Europa y en el mundo entero, ¿verdad? El ejemplo, y que dio origen a lo que es el minimalismo. Nosotros le vamos a estudiar a lo que se llama el movimiento neoplasticismo, pero una arquitectura del estilo de Stiegel. Bueno, voy a hablar del origen, la concepción filosófica, características, que toda la parte de diseño de interiores. Tengo unos videos que ya subí en el grupo, en el Drive, ¿verdad? Y hablar un poco de las obras, y voy a comparar esta obra de 1920 con una obra de 1975 que se hizo en Bélgica. Y yo viví en ese edificio, entonces yo no entendía por qué me parecía tan parecido ese edificio al otro que yo estudié en la facultad. O sea, cuando yo estaba en la facultad yo estudié esta casa.
Y después me tocó vivir en un edificio que era rarísimo y había sido que eran todos del mismo movimiento. El arquitecto tuvo influencia en la obra de Stiegel y bueno, entonces hice la comparación y encontré que todo coincidía. Ahora, eso vamos a ir viendo. Bueno, y sobre el neoplasticismo, donde podemos encontrar sobre ello en la página de Instagram, en Facebook, hay videos, hay en Pinterest, sitios en Instagram, ¿verdad? Después las páginas web sobre esto ustedes pueden buscar en The Art Story, en Teine, Monografía, en Ecodification, 3 minutos de arte. Después hay unos sitios holandeses que se llama DBNL, Netherlands, y otro de cultura. Y hice unos ejemplos de los elementos, los colores y las formas, ¿verdad? Las obras no solamente fue un movimiento de arquitectura que se conoce más bien una obra la que le caracterizó, pero sí se conoce más por las artes, por las pinturas y por el grafismo, ¿verdad? También este movimiento tuvo un manifiesto muy famoso que dio las bases para de este estilo que nazca, ¿verdad? Eso fue organizado por Theodor van der Sper y Harry Ritwell, sobre todo, son los más grandes exponentes de este estilo. Se pueden ver obras, ejemplos de este estilo en diferentes museos y también acá en Paraguay. Uno de ellos, el más importante, está esta habitación que vemos acá a la izquierda, en el Museo de La Haya, donde está una gran extensión de colecciones de arte moderno y posee la más importante de Pierre Mondrian, que es un pintor holandés que se formó en París. O sea, él aprende todo esto en París y después llega a Holanda y él conforma ese movimiento con sus otros colegas que estuvieron conectándose con el constructivismo ruso, con el protorracionalismo y con algunos movimientos entre Alemania, Suiza y Holanda, ¿verdad? Después también hay obras muy importantes en el Museo de Thyssen-Bornemisza y en los de Leiden, en el Museo de Buenos Aires, en el Centro Pompidou, que se presentaron en el centenario del movimiento Stiegel. También hay muchos en Nueva York, en Londres y en la ciudad más importante de Holanda. Y en Paraguay tenemos en el Museo de la Silla una copia de la silla Rietveld. Bueno, la línea del tiempo, como les puse, una imagen de la ciudad donde se creó la casa de Schroeder, en Utrecht. Utrecht es el lugar donde se inspiraron en cuanto a la arquitectura. Y el eje cronológico de la historia tenemos acá en lo que es la edad contemporánea, ¿verdad? Bueno, Piet Mondrian es la que formula las bases teóricas de la nueva estética y que posteriormente denominaría el neoplasticismo entre 1913 y 1917. Y sus planteamientos fueron expuestos en el primer manifiesto del que le llamó Movimiento de Stiegel, que significa en holandés el estilo. Así que eso es. Bueno, en 1917 Theodor funda esta revista y genera la publicación en la que se unen con él Mondrian, Van der Leck, el arquitecto J.J.P. Oud, que tiene una obra muy linda, un poeta también, Claude Van Gogh, y Gary Ritwell, que es el arquitecto, ¿verdad? Después también hay un escultor, Van Tongerlock, entre otros. Después se van juntando otras personas más, hasta una cliente de Gary Ritwell, que termina siendo un gran apoyo para el diseño de la primera obra arquitectónica de este estilo. Entonces, la revista, el movimiento generó una revista con varias publicaciones y fue distribuida, ¿verdad? Hasta 1931. Es dentro de esta publicación donde los artistas expresan los conceptos y las leyes que comprenden esta nueva plasticidad. El movimiento de Stiegel propone encontrar un sistema para construir un nuevo mundo de formas coherentes y organizadas. Es abstracto, es reductor, mínimo, o sea, lo mínimo sin sobrecargar y sin ornamentación. Se caracteriza por el uso de líneas horizontales y verticales, no hay simetría, usa ángulos rectos, superficies de colores, tiene una expresión de belleza pura y uso exclusivo de formas puras, no hay una cosa que se mezcla, que no se entiende, ¿verdad? Todo esto, como vuelvo a repetir,
aparece en Holanda, en una ciudad que se genera entre entre la ciudad de La Haya y Utrecht, que está al centro de Holanda. Utrecht tiene fama de tener una de las mejores universidades de Holanda y de Europa. Entonces ellos también le acompañan con el desarrollo tecnológico a estos arquitectos. Por eso que es tan interesante en cuanto a la tecnología, materiales y programas y la forma que ellos llevaron a cabo, ¿verdad? Además que estaba unida a las otras artes, de gráfica, de las artes en general. Entonces, era un integrador de las distintas artes, como le digo, la arquitectura, el diseño industrial, las artes plásticas. Busca una total renovación estética del entorno urbano basado en valores plásticos, nuevos, universales y más puros. El método compositivo se fundamenta en alcanzar el equilibrio de los medios plásticos mediante una renuncia de la simetría clásica, mediante el empleo de los contrastes y las disonancias de color. Tercero, un sentido universalista y el deseo de unir el arte con la vida. Existe un interés por la abstracción plástica e intelectual que aleja a los neoplasticistas de posiciones sociales comprometidas. O sea, ellos se alejaron de lo que era la política y los pensamientos de ese momento. Acuérdense que terminaba la Primera Guerra Mundial y Holanda justamente también en una parte dice acá que surge este estilo porque estaban alejados, muy lejos de la guerra y también ellos no son católicos. Entonces, al tener pensamiento de lo que es la religión, ellos son más luteranos, protestantes, ¿verdad? Tenían una libertad y no, nadie les estaba, digamos, controlando como lo que pasaba en Bélgica. En Bélgica era más conservadora porque antes los dos países eran Países Bajos, pero después hubo una división en cuanto a los reyes y por el problema de la religión. Holanda se queda con todo lo que es el protestantismo y Bélgica se vuelve más católica. Entonces hubo una separación en cuanto a lo político y a lo religioso. Pero el idioma se mantenía en buena parte de Bélgica, también hablando holandés. Bueno, pero esto sucede en Holanda, entre lo que sería Ámsterdam y entre el sur y sur-centro de Holanda surgen estos movimientos que están muy acompañados con el desarrollo del conocimiento que serían las universidades. Por eso después van a entender lo que les voy a mostrar. Bueno, es interesante y quiero que vayan imaginando porque tenemos mucha herencia de ellos a lo que es actualmente y lo que se ve en Europa. El arte neoplasticista a suplantar el papel que hasta la fecha había venido desarrollando la religión. En términos hegelianos, el arte se considera como una manifestación sensible e intuitiva de lo absoluto. La labor de Mondrian fue facilitar que el hombre común alcance el anhelado equilibrio interior, que es lo que le hablaba la religión de ello, ¿verdad? El arte que creaban debía ser patrimonio de lo universal, no de lo particular. Todos los ambientes deberían derivar de un principio fijo y universal. Lo esencial de la naturaleza y de la vida se convertía en el protagonista de la pintura. A los colores primarios rojo, azul y amarillo se le sumó el negro o su ausencia el blanco. Se considera al neoplasticismo como el origen de la abstracción geométrica. Bueno, al introducir el arte en la sociedad, al transformar completamente el entorno de la misma, Mondrian pretende cambiar también al hombre. Al reproducir la armonía en el exterior, pretende que la sociedad alcance la armonía interior. O sea, cuando vos cambias afuera, también te vas al interior, te vas a transformar. El movimiento surgió como confluencia de dos modos conexos, o sea, relacionados al pensamiento. La filosofía neoplatónica de Schoenmaker, que publicó en 1916 los principios de la matemática básica, y en segundo lugar, los conceptos arquitectónicos que procedían de Verlace y de Frank Lloyd Wright, que les dije hace un rato que había mucha relación entre la arquitectura holandesa y las expresiones de Frank Lloyd Wright. Los neoplasticistas consideraban a su arte la culminación del arte del pasado. Desafío de un nuevo lenguaje, el juego de planos y líneas sobre la superficie pictórica. La geometría era para sus miembros la garantía de una ley natural.
de espiritual por encima de la diversidad de la naturaleza. Stiegel reivindica un proceso de abstracción progresiva en virtud del cual las formas se irían reduciendo a líneas rectas y horizontales, verticales, ¿verdad? Y colores negro, blanco, gris y los tres colores primarios que hablé. Bueno, acá ya vamos más entrando en la obra de arquitectura que es la casa de Roder. Stiegel combinó elementos del constructivismo y el suprematismo, llegando esta tendencia hasta la Bauhaus y otros grupos de quienes también se nutrió para lograr un lenguaje específico. O sea que usó todas las bases de lo que podía generar el nuevo estilo. Stiegel crea la renovación de la arquitectura moderna en Holanda, la cual se apoya esencialmente en el desarrollo de la técnica, la higiene, la economía y persistió la posibilidad de construir más lógica, elemental y puramente que otros días. Y dice, basta de imitar estilos viejos, basta de tipos clásicos que solo sirven para calcar y copiar indefinidamente los edificios. Los arquitectos de la época fueron J.J. Out, Theo van Desburg y Gerrit Thomas Rietveld, que se destacan por el interés cromático en su arquitectura y en sus dibujos. Rietveld es el que más sobresale, ¿verdad? Y con su obra de la casa Roder, porque él le conoce a la propietaria, que era una viuda que tenía varios hijos y que trabajaba ella en su casa porque le gustaba la decoración. Entonces, también se cuenta que él después se enamoró de la propietaria y él tuvo una oficina en la casa de ella, ¿verdad? Y ahí hubo una, digamos, como una relación, la obra no hubiese sido así sin la influencia de la propietaria. O sea, eso cuentan en los libros que hubo una unión entre el cliente con el muy, muy relacionada, ¿verdad? O sea, bueno. Entonces, es quien consigue de una manera más clara y decidida expresar la austeridad geométrica en la pintura no plástica en las tres dimensiones. La casa tiene dos niveles y expresa casi lo mismo que vemos en una pintura. Acá, por ejemplo, vemos una obra de Van Desberg, de Mondrian, de Van der Leck y de Theo van Desberg, y que como sirve de base para la obra de los arquitectos de la época. Bueno, en los Países Bajos, acá cuenta la historia para que entiendan por qué pasa todo esto en Holanda, fue neutral en la Primera Guerra Mundial. Ese espacio de paz que se abrió fue crucial para que las investigaciones broten, las convenciones artísticas se superen y las especulaciones puedan ser contrastadas. El movimiento de Stiegel se produjo en un periodo de caos absoluto en el que la mayoría de los europeos tenían ganas de vivir en paz, en armonía y en equilibrio. Entonces ellos sí lograron eso en un país que estaba alejado de la guerra. Bueno, acá vemos varias obras, una casa, un grupo de casas también en Holanda. La ropa también seguía la moda y las pinturas, obras, también cómo se pintaban las casas, los planos de las casas tenían una relación con los colores de ese estilo. ¿Y qué decía el manifiesto de cómo tenía que ser la arquitectura? Bueno, eso sale en 1918, se publica y dice, la arquitectura debe ser considerada como una unidad plástica constituida por todas las artes, por la industria y la técnica que den origen a la aparición de un nuevo estilo, nuevo equilibrio. Las leyes del espacio y sus variantes infinitas pueden conjugarse en una unidad equilibrada. Las leyes del color en el espacio y en el tiempo producen una unidad nueva. La relación entre el espacio y el tiempo a través del color producen una nueva dimensión. Las interrelaciones entre la dimensión, proporción, espacio, tiempo y materiales deben ser válidas para formar una unidad. Eliminando los elementos de limitación, se eliminan los caracteres opuestos entre el interior y el exterior. Por eso que ellos diseñan todos los ambientes que se abren. Se le da al color en la arquitectura el lugar que le corresponde legítimamente. La pintura separada de la construcción arquitectónica no tiene razón de existir. Y la edad de la construcción está en su final. Bueno, y acá vemos la obra de Roder, del arquitecto Gerrit Rietveld, y lo que yo les comento que 50 años después, 50 años después, se construye en la Universidad Lovaina de Bruselas un edificio que sigue el lenguaje de Rietveld, pero que lo hacen en altura y también concibiendo la vivienda, pero la vivienda de estudiantes universitarios,
que fue donde yo viví. Por eso que me llamó la atención y continué con esta investigación hasta que encontré en los libros buscando y fue una situación increíble, ¿verdad? Cómo esto se transmitió a toda Europa. La ficha técnica de la obra, la casa Schroeder, construida en Utrecht, en el centro de Holanda, cerca de Ámsterdam, fue diseñada por el arquitecto Riedel y también por la señora Truus Schroeder, quien le encarga proyectar y construir una casa en las afueras de Utrecht, cerca de una autopista. Al igual que Riedel, el cliente tuvo gran influencia en el resultado. Se eligió ese terreno porque era el único disponible, no tenía otro y estaba cerca del campo. Y todas las construcciones que ustedes ven no tenían nada que ver con la obra. Y esta es la casa que inicia el estilo minimalista en el mundo, ¿verdad? Quien era Riedel era un ebanista, eh, era un carpintero, le gustaba hacer muebles, ¿verdad? Tuvo su taller en Utrecht donde diseña muebles, crea el primer prototipo de silla azul y verde y azul y roja. Finaliza su estudio de arquitectura en 1919, ya un poco mayor, fabrica la primera silla y después conoce a Theo van Desberg, quien le invita a colaborar. Theo van Desberg le invita a colaborar en la revista de Stiegel, de la cual fue fundador y director. En ella difunden el neoplasticismo como una disciplina basada en el orden, rigurosidad, armonía, sencillez y coherencia con la naturaleza. En esta vanguardia, con esta vanguardia, Rydberg decide pintar la silla con colores primarios. Bueno, y después también aparece una representación de la silla en 3D en un cuadro del pintor Piet Mondrian. O sea que hasta eso llegaron, imagínense. En 1924 proyectan la casa de Truus Schroeder, su primera incursión en arquitectura y que lo ubican afuera de Utrecht. Y ahí el diseño se basó en el movimiento neoplasticista. También trabajó en la revista New Russland y fundó la CIAN, el Congreso Internacional de Arquitectura Moderna, que ustedes van a estudiar cuando les hablen de Le Corbusier. Después, se me va otra vez mi imagen, no sé, se convirtió en uno de los representantes más importantes del funcionalismo holandés. Bueno, ahí hay un video que yo voy agregando. Después hablamos de la casa, actualmente está al lado de una autopista y cerca de un parque, para que tengan una idea. Muy interesante es la historia y cómo se va conectando con las otras universidades que le estudiaron a la casa y después desarrollaron edificios en altura. Por eso que es importante este estilo, ¿verdad? Bueno, está ubicada al final de una hilera de casas en este espacio en Google Earth y no hace ningún intento. El arquitecto hizo su estilo, no le importó el resto, porque justamente era en contra del historicismo, ¿verdad? Hoy en día se enfrenta a una autopista enfrente y que genera mucho tránsito. Su diseño constituye una ruptura radical con toda la arquitectura realizada hasta ese momento, tanto por fuera como adentro. Y es una casa entre medianeras que se integra al contexto a través del árbol del patio, de la planta, la transparencia y los espacios fragmentados. Voy a hacer más. Voy a volver otra vez a mi presentación. Y ya vamos, enseguida voy a terminar, para no se desesperen. Bueno, la relación al interior, la continuidad espacial, permitiendo que los espacios se comuniquen entre sí. Al interior de las zonas son dinámicas, abiertas y cambiantes, líneas rectas que fluyen desde afuera hacia adentro y es una obra totalmente de la flexibilidad, la tipología. Bueno, acá vemos el código sintáctico, acceso a la vivienda, aproximación a la vivienda. Esto no se preocupen porque esto era para mi cátedra de historia, pero sí, acá están las plantas, acá hay información de la obra, la presencia de la escalera, que era el eje motor, la chimenea, el lucernario, la planta en 3D, la importancia de los ventanales, los colores, las líneas y las funciones que había en planta baja totalmente diferentes a la planta alta. En la planta baja la señora alquilaba una oficina y ahí estaba ese arquitecto en un tiempo cuando parece que fue novio de la señora. Bueno, y al exterior las formas como el cubismo, la relación con los espacios, ¿verdad? Después los estudios en cuanto a la línea, la altura,
la escala, ¿verdad? La relación con los materiales, losa, hormigón armado, muro, acero, vidrio, madera y metal. Algunas ideas al interior de la planta, flexibilidad construida en acero, ladrillo y vidrio. Bueno, después las sillas que también había dentro de la casa, que la señora creó, y la relación de todo lo que es un estudio, la relación formal con las plantas y con el equipamiento y en la función, ¿verdad? Y el edificio de Bélgica, que fue de 1970, acá le hablo un poquitito para que tengan una... Cómo este arquitecto también tenía un concepto social y se preocupaba por la vivienda, se preocupaba por el bienestar de los estudiantes de la universidad y estaba en la búsqueda de una arquitectura ecosocial, ¿verdad? Contemporánea. Entonces, había también problema religioso, perdón, racial en Bélgica, no era religioso, era entre Holanda y Bélgica. En Bruselas, un grupo de personas es flamenca y otra es de origen francés, a lo que se le dice wallón. Entonces los flamencos no le querían a los wallones y no querían que en la universidad estudien los flamencos con los wallones, porque por un problema racial. Entonces el país decide dividirse por la mitad. La mitad queda en la zona flamenca y la otra en la wallona. Entonces, esta universidad se tuvo que crear de vuelta porque la flamenca ya existía y era de 1550 por ahí. Y esta tenía que construirse una nueva con el mismo concepto que la ciudad medieval de Leuven. El arquitecto es un belga que es famoso por este estilo, ¿verdad? De todo lo que es arquitectura participativa. Él se preocupó por construir una arquitectura que tenía en cuenta, así como hizo Ritvel con la viuda, que la viuda diseñe su casa y darle el gusto, incorporar todo lo que sea lo contemporáneo. Él se preocupó de generar soluciones para los estudiantes de la universidad y que ellos puedan estar a gusto y aprender, ¿verdad? Que el conocimiento se siga realizando, pero era para estudiantes de medicina y ciencias médicas, o sea, todo lo que sea médica. Bueno, y sus obras fueron inspiradas en el respeto a la naturaleza, en la participación social, en una arquitectura adaptable a una concepción social. Y Lucencreux entonces se integró al paisaje, a la geografía, trabajó mucho con la ciudad, suburbio, campo, o sea, una obra, y su obra más famosa es esta que ganó un premio en Europa y después también fue declarado patrimonio de la sociedad belga, porque en ese lugar hubo el problema racial y él con ese edificio resolvió un problema que no tendría que haber existido, ¿verdad? Entonces sus obras son conocidas por utilizar el estilo vernáculo de la forma de las casas holandesas, con forma simple y sincera en los materiales, utiliza método de participación activa con los futuros usuarios. Su obra se llamó La Meme, que sintetiza un proceso participativo, una concepción a partir de componentes modulables y compatibles, como lo hizo Ritvel en la casa, vamos a ver el video, y un pensamiento del manejo del paisaje. Sus obras dentro del campo ilustran muy bien la participación del usuario en cada lugar. El diseño de estructura se diseñó a la vez bajo el concepto de adaptar el espacio interior, interno a las necesidades individuales y también colectivas en algunos casos. Bueno, el edificio, la planta, cómo fue el edificio completo que él diseñó, fue todo un conjunto de edificios, pero esta fue la que ganó el premio y esta es la que tiene el concepto de Ritvel. Las otras son parecidas, pero no tanto como la de él. Bueno, y después vamos a ir a la parte tecnológica, porque ahí es donde vemos por qué se parece a Ritvel. La relación entre interior y exterior, concepto de arquitectura adaptable y participativa, donde usan un tipo de planta que es libre, abierta, que se llama Open Building. Los estudiantes participaban en la construcción de sus viviendas, llegando a un punto en el que el edificio fue el resultado de los deseos y necesidades de sus habitantes. Se consideraron el color, la forma, materiales, entorno, y los símbolos de la arquitectura nueva se suceden en los años 70 y esa influencia se ve impregnada en la obra.
Se analiza la complejidad de la actividad humana en el territorio, la adaptabilidad y la manera de hacer que el mundo sea más habitable y un respeto a la naturaleza porque está construido en un bosquecito, ¿verdad? Es un concepto de edificio modulable y pensamiento del manejo del paisaje al exterior y al interior. Adaptación en el espacio interior, necesidades individuales y también colectivo en algunos casos. Flexibilidad ante los cambios, perdón, ante las necesidades de cambio, como necesitas que se transforme la habitación, se quitan los paneles y se abre una casa, ¿verdad? Entonces, estas imágenes, yo vivía en el quinto piso, una de estas casas era mi casa. Bueno, y la escalera, diferentes formas de acceso, acá trabajé con los accesos para que vean cómo estaba integrada, tenía accesos exteriores, escaleras y ascensores, ¿verdad? Un acceso para los estudiantes y acceso para la familia. Y también estaba conectado con el metro, un edificio totalmente abierto y ya tenía techo verde. Este techo verde está debajo de la estación de metro. O sea que, re moderno, acá está la imagen. Yo podía entrar por la parte del techo y bajarme a mi departamento o me iba por abajo y subía al ascensor. Y totalmente abierto, con mucho y, y juego de formas, ¿verdad? Bueno, y fíjense, la forma, las ventanas eran iguales a la de Roder 50 años después, ¿verdad? El volumen, la sensación de continuidad, el recorrido de la obra se realiza dentro de la escalera externa, sensores, escaleras internas, hay orden y equilibrio en la distribución al interior de los espacios, hay una forma versátil, flexible, se podía vivir en forma temporal también, puede cambiarla después. Posibilidad que tienen los estudiantes de particularizar la planta, la fachada, escoger distintos componentes y dotar la apariencia que deseaban, siguiendo los parámetros del arquitecto y el soporte establecido. El edificio fue diseñado para permanecer abierto y accesible a las numerosas entradas. Bueno, acá los colores, estudio que hice en la fachada, y los colores, acuérdense de lo que vimos, amarillo, rojo, azul. El sistema estructural es en lo que se copiaron a lo de la casa de Schroeder. Las losas del piso están abiertas entre un nivel y el siguiente, las paredes están recortadas, los trabaluces son transparentes en todas partes y los balcones son visibles. Hay numerosas entradas, como después también el uso del hormigón, muy parecido a lo que vimos, vigas, losas, techo inclinado. Los colores acá, también en los techos, en los pisos, y el concepto de fachada, y después que le iba a mostrar, también incorporándose con la naturaleza, hay un molino de viento ahí al lado, y la planta, la comparación de la casa de Schroeder, tipología, implantación, configuración del recorrido, y el otro también tenía las mismas ideas de tipología, la implantación, relación espacial y el recorrido, ¿verdad? Después sistema constructivo, que usaba paneles separadores abiertos que se llama el Open Building, es una investigación que se usó, todos estos paneles se usaron en la MEME a partir de lo que se inventó en esta casa. Y la universidad ahí vamos a ver cómo se llama la universidad, fue la que desarrolla. Bueno, acá vemos la casa, el proyecto de cimiento, todo como tuvo una relación y esto pasa al edificio uso de estructura interna llamada SAR, que actualmente se llama el estilo Open Building y es investigado por la Universidad de Eindhoven, que está en Utrecht, en la misma ciudad donde vivió Rietveld. Y después este profesor, esta gente que investigó, pasó a trabajar en la Universidad de Cambridge y crean el grupo Open Building. Bueno, y ahí pasa que la arquitectura moderna surgió con la voluntad de resolver cuestiones del entorno cotidiano, pero siguió aplicando los criterios académicos tradicionales, creando obras singulares y extraordinarias, sin entender que la clave estaba en inventar nuevos sistemas arquitectónicos, estructuras para lo ordinario capaces de aceptar la intervención de la gente, de permitir los cambios en el tiempo, de favorecer la relación entre lo privado y lo público. Bueno, unas imágenes más y dice la investigación en qué se basó el arquitecto Lucien Kroll. En primer lugar,
un diseño para la transformación, antecedentes y referencias contextuales. Esta es una revista que él publica, y la primera base es La Casa de Schroeder. Acá vemos. Y La Casa de Schroeder se llamó, de esa forma, tuvo la conexión con el arquitecto Lucien Kroll en 1970. Fíjense cómo tuvo influencia esa casa de Schroeder con todos los arquitectos hasta 1977. Y acá se prueba, ¿verdad? Bueno, la bibliografía y ya está. Cierro este y les quiero mostrar el videíto. Un ratito me van a esperar porque me parece que no conecté mi video. Así, acá está. Es muy lindo el video. Bueno, espérenme que un ratito. Ay, no sé cómo sacar esto. Ay. Vamos a compartir. Ahí está el sonido. Ay, qué suerte. Bueno, espero que atiendan porque son dos videos cortitos, 1 minuto, el otro creo que tiene 2 minutos, pero para que entiendan la importancia de esta obra muy, muy, muy valiosa para los arquitectos. Acá, no sé por qué no pueden ver. Hola. Hola, profe, no se ve. Un ratito. Ay, otra vez. Espérenme. Hallo, ik wil graag het Riet van Schreuderhuis laten zien. Kom maar mee. Ahora sí, profe. Sí. Bueno, voy a poner más espacio. Es una casa, es un historiador del arte, holandés, y explica la importancia del interiorismo y cómo se construyó. Está en inglés nomás, ¿verdad? No conseguí en español. En op die manier lijkt deze ruimte eigenlijk groter dan die is. Gaan we nu door naar de keuken, de volgende ruimte. Kom maar mee. No sé si ya vieron esta obra, ya estudiaron, otros profesores les mostraron, pero tan importante para nuestro tiempo, ¿verdad? La influencia. Fíjense las ventanas. Todito este material yo ya subí en el drive de historia. Pueden descargar para uso ustedes, para taller, para su trabajo de investigación que van a entregar. Dan wordt er eigenlijk één grote zwarte rechthoek, want aan de buitenkant is alles zwart. Los colores, las líneas. Dan gaan we door naar de volgende ruimte. Todo esto diseñó la señora La Viuda porque ella era decoradora y tenía que vivir y enseñarle a su hijo al interior de la casa. Entonces todos estos espacios son muy delicados. Y hace poco nomás fue declarado un museo y es patrimonio de Holanda la casa. Daarboven zie je het balkon. 2 stalen balken die precies diezelfde 3 lijnen lengte, hoogte en breedte maken. La de las medidas. We zijn nu in de studeerkamer. Deze studeerkamer is vrij klein. Los colores, las formas. Bijvoorbeeld dit tafeltje hier zo. Er zit een scharnierpunt. En dan kun je op deze manier zo een tafeltje wegscharnieren. Eso que hablé recién. We zijn nu nog in de hal en ik zit graag naar boven. En hier is de trap eigenlijk. La escalera para subir al siguiente nivel. Dan kan ik daar naartoe lopen, kan ik de deur openmaken. Maar wat ik ook kan doen, en dat is wel heel mooi, is deze rode knop gebruiken. Druk er een beetje op. Fíjense cómo se abre la puerta. En 1918, ¿eh? Y estos videos yo encuentro en la página de Historia del Arte. Hay uno hermoso que ya no tengo tiempo de mostrarles. We zijn nu bij de laatste 2 ramen die nog open moeten. En als ik die ramen open maak, dan maak ik eigenlijk nog meer open. Fíjense la ventana como él va a abrir para integrar ese entorno. Eso que él decía que tiene que abrirse al entorno, a la naturaleza, en su obra se puede percibir. Dan ga ik daarna groot verder met het grote raam. We moeten wel maar kijken wat er gebeurt. Todo es movible. Y acuérdense que este estilo está relacionado con toda una publicación. Es eigenlijk een hele hoek van het huis weg. Dan kan je zo lekker naar buiten kijken, binnen en buiten. La casa desaparece como forma y se integra con el árbol, dice. Eso es lo que es. Nou, voor zowel Rietveld als voor mevrouw Schreuder was muy dit een heel especial, bijzonder huis. para el Voor señor Rietveld y zijn para eerste ella. huis. Hij kon een grote, flexibele woonruimte maken. En dat is precies wat Guus wilde. Flexible, Overdag had je een grote un woonkamer lugar en de s'avonds mucha kon je ook vivencia. verschillende slaapkamers van maken. Dus eigenlijk een hele flexibele manier Y tenía van varias formas, eso, pero ella le cambió. Van a ver ahora cómo convertía una habitación. Hier starten.
con paneles móviles, que estos paneles es lo que yo le conté que donde yo vivía. Entonces yo no sabía que tenía la relación con esta casa. Son unos seguidores, son unos arquitectos que heredaron estas ideas y consiguen trabajando hasta el día de hoy. En dan is eigenlijk zo de eerste kamer al klaar. ¿No? La habitación, cómo se conformó. Maar we gaan natuurlijk ook de kamer van de zoon maken. En dan ga ik hier aan Ahí se trekken. empuja y se corre la pared. Y la señora quería que sus hijos verlo porque ella era viuda y sus hijos eran chicos, entonces quería que a la mañana se mueva la puerta y ella le pueda controlar a sus hijos. Ese era el concepto. Después nomás se quedó con el arquitecto. De 2 kamers zijn klaar, maar we kunnen hier ook een klein halletje nog maken. Dan doe ik eerst de deur die ik met de rode knop openmaakte vanaf hier dicht doen. Dat gaat zo. En op deze manier kan ik ook allerlei kleine schotjes hier. Fíjense la escalera y arriba tiene todo un lucernario. Fíjense cómo va cerrando. Va cerrando el espacio, pero le entra la luz. Er is nog een klein gaatje hier zo, maar die kan ook dicht. Un diseñador era el Rietveld, ahí la casa por afuera. Bueno, ahora les muestro el otro video y les dejo libre. Sí, sí. The Ahí house dice in que neoplasticism la style, casa patrimonio del... Rietveld Schroeder ¿Están House. viendo? No, ¿verdad? Gerrit Thomas Rietveld started his career Sí, in profe. architecture. Ahí, Later on, he became an Sí, architect. profe. He was born in the city of Utrecht in the Netherlands in the late 19th century. este está ya en Utrecht was inglés a y explica culturally la ciudad de lively Utrecht. place. Es A new cortito, artistic ya movement terminamos, pero no emerged quiero que there in dejen the de early ver para 20th entender. century, neoplasticism. Actualmente sería The eso. leading advocate of this movement was the painter Piet Mondrian. He was known Ellos se for his inspiraron simply en las composed works pinturas de of Piet straight lines Mondrian. and 3 basic colours. Fíjense los Rietveld materiales was en el inspired piso, by en las paredes. neoplasticism, which was also referred to as the De Stijl movement. This is the red and blue La chair, famosa which silla made him famous. roja y azul que He estaba extended dentro de his la casa. creativity into architecture and built a house on the outskirts of Utrecht in 1924. Commissioned by a banker's widow called Mrs. Schroeder, it was the first building constructed completely using the concept of Bueno, es la primera neoplasticism. casa que tiene construida completamente con The los entrance conceptos door was del divided in 2 Stigl, parts del and movimiento can be Stigl. opened both ways. Es la puerta de entrada. Súper elaborada la casa, hasta las cerraduras. Ordinary hardware was used to make this simple umbrella stand. The second floor is uniquely composed of straight lines and square shapes. It's painted in the Es una style's casa signature íntegra, basic o sea, que está colors, totalmente integrada red, y blue, and se va yellow. dividiendo y tiene color amarillo, The azul floor can be y freely rojo, divided by blanco y sliding the negro. doors, and the room can become a Ahí se bedroom puede or a ver living más room. completo, fíjense. Bueno, y la casa, como le dije, la casa que hizo el belga The Lucien Krop staircase can be closed off. hizo esto en However, the viviendas transparent sociales glass para panels provide for the estudiantes. ¿Cómo continuity of the interpretó floor and the sense of space. esta solución, verdad? Tan The interesante. skylight can be easily De hecho, opened or este closed, lucernario so sunlight can enter the house during the daytime in any season. que se puede usar en cualquier The dining window ¿cómo se was dice? one of his favorite parts of the house. Estación del There's no año. frame between the 2 windows in the corner, Es la thus relación the de los space is more open árboles and more y light can el interior enter. de las casas. Es súper estudiado por los The chair arquitectos. by the Todo el window mundo is en known este as the lugar. Berlin chair, one of La Rietveld's silla para que los masterpieces. niños estudien. It was Mrs. Schroeder's favorite spot. A framed photo of Rietveld is placed in the dining room. El arquitecto que Mrs. Schroeder lived into her mid-90s and died in 1985 Esa es la cocina after está living in the house bajo la for planta abajo. 60 years. Bueno, y ahí termina. Y cierro por hoy. Bueno, y después continué yo. Tengo las clases, ¿verdad? Hablé también, dejé para ustedes lo que es la Bauhaus. Para hoy no puedo terminar, no sé, en la última, así tenemos la clase
el último día de junio. No sé si sería ya, no alcanzamos el 25 de nuestro examen y yo ya les paso la nota esa semana. Entonces no entra Bauhaus, digamos, oficialmente, pero si quieren leer y presentar una obra a la Bauhaus, lo pueden hacer. Ya no me alcanzó el tiempo, ¿verdad? Porque creo que todos estos pequeños estilos que tuvimos son muy interesantes como para ustedes tener la base de lo que sería esto que enseñamos en este semestre, ¿verdad? Bueno, eso es todo lo que hoy les puedo, ya no me alcanzó más tiempo, pasamos todo y lo que le quería pedir, controlar un poquito la lista. Hola, se me mueve acá. Y no sé si hay alguna pregunta y ya termina nuestra clase, ya les voy a extrañar, ya no sé cómo vamos, no sé qué historia me van a poner. Y espero que les haya gustado. Un poquito les hice viajar, les hice profundizar algunos estilos que me parecen que son muy importantes para todo arquitecto. Podía haber pasado volando para llegar a más estilos porque en este semestre tenemos mucha libertad en la historia 3, pero quise ir un poco más lento, con más profundización para que ustedes vean las varias corrientes. Incluso creo que me faltaron más corrientes, pero ya no tuve tiempo, ¿verdad? Hasta este momento. Y como les digo, busquen para su trabajo Art History. Es muy interesante esa página web que es inglesa, espectacular. Tiene ahora, veo que hay videos y todo. Todo lo que hay en el drive que yo les cargué, en algunos lugares yo puse la información. Usa mi material, no hay problema. A mí me gusta cuando leen, pero lo que no quiero es que me traigan obras que encontraron por Wikipedia. He visto que copian así, tiran. Traten de encontrar los sitios más importantes, más relacionados con nuestro tema, ¿verdad? Y para que ustedes aprendan, no solamente estamos investigando una casa, sino averiguando las bases, los orígenes de nuestra arquitectura. Eso es lo interesante, ¿verdad? Bueno, no sé si hay alguna pregunta, ya les dejo yo. Chicos, no hay nada. La delegada no tiene ni una pregunta. Ay, Dios mío, o sea, nada grave. Bueno, anoto por la lista que veo acá: Cecilia, Dayana, Ann, Miriam. Ay, Dios. Un ratito, chicos, porque un alumno me está llamando. Hola. Estoy acá en mi clase. Mi alumno de tesis. Jessica, ya voy a poner lo que estoy escribiendo. Cecilia Franco, Dayana Ann, Miriam Orué, Daniel Cristaldo, Jessica López, Andrea Benítez. Ya pueden retirarse, ¿verdad? Benítez. Hay SPU, no sé quién es. Player Unknown, no sé quién es. Araceli Sanabria. Un ratito porque voy a controlar, parece que hay nombres que no salen. María Alejandra Servián. ¿Les gustó el videíto, el neoplasticismo? A mí me es tan lindo ese estilo tan, que no se puede creer que sea hace 100 años, ¿verdad? No sé qué les pareció. Hay alguien que está aquí, no me sale su nombre. Me sale Oscar Gibbon, Miriam, Alejandra. No sé si alguien me puede decir quién es PU. Ya está. Jessica López, Andrea Benítez, Araceli Sanabria, María Alejandra Servián, Oscar Gibbon, y hay alguien que no me sale su nombre, pero no sé cómo es. No importa, pero ya están todos en la lista y
nos vemos para el viernes, que ustedes, yo les puse la entrega hasta las 5 de la tarde del viernes. ¿Me escuchan? De 1:30 a 5 le pedí a la chica si se podía hacer y me dijo que sí. Sí, profe. Más tiempo para entregar. Y yo voy a aparecer durante la clase para ayudar, para ver si hay alguna duda, ¿verdad? Ok, Y profe, gracias. asegúrense de que el examen esté en la plataforma, eso les pido, para ayudarle. O sea, por cualquier cosa que no me pase, como la otra a las 3 de la tarde, yo casi me vi loca que no aparecía el examen. Y por favor, lean y hagan como ficha, no como una monografía. Justamente eso es para hacer un ejercicio así más, digamos, más concentrado, no una cosa explicando largo, si las preguntas son fáciles de responder, así como un examen. Y nada de copiarse, por favor, eso ya... es fácil mirar el trabajo de usted, porque yo cada uno descargo y voy mirando de a uno, ¿verdad? Entonces, yo me acuerdo de lo que dice fulana, sultana, y ahí tengan mucho cuidado y inspírense. Otra cosa, hay un alumno, está la delegada, me escribió que dice que no sabe, no entiende, que quiere un ejemplo, no sé si ya se comunicó con la compañía. Hay gente que le cuesta, dice, hacer este tipo de ejercicios, no sé, parece que no viene tampoco mucho a clase, hoy no está. Así que no sé si hay alguna duda, me escriben a través del grupo, no me escriban en forma individual porque no le ubico. Hoy alguien me escribió, no sé ni quién, me mandó un video, no sé, no le conozco, ¿verdad? Entonces no sé quién es, tengo miedo ya de que me venga algún virus o algo. Entonces prefiero que sea a nivel de grupo la duda. Alguien tiene una consulta, me escriben en el grupo, por favor, o a la delegada, que la delegada me diga. Entonces sí, yo le ayudo. Okay, profe. Estamos, y no sé qué obra eligieron, ¿ya tienen una idea? Sí, profe. Lo que no quiero es que se repitan las obras, por favor. Si ustedes se ponen en el WhatsApp, ¿qué obra cada uno va a estudiar? Entonces es más rica así la presentación. Cada uno va haciendo algo diferente, ¿verdad? Se pueden ayudar entre ustedes para generar la respuesta, pero no para usar el mismo tema. Ok, profe, vamos a hacer. Bueno. Ok, profe. Dale. Nos vemos. Chao, chao. Dale, Que pase dale, bien. profe. Suerte para el examen. Chao, chao, chao.